Cuando se toma la decisión de cultivar tomate, se deben de tener en cuenta pues varios factores: el terreno, la calidad del suelo y sobre todo se debe tener en cuenta qué clase de tomate es el que se va a sembrar. Debemos de tener muy en cuenta que en tomate existen muchas variedades. Hay desde variedades larga vida como variedades chontos. El tomate larga vida pues es un tomate muy apetecido para los restaurantes, para los almacenes de cadena, supermercados grandes, y está el tomate chonto, es muy bueno, pero es más apetecido en las plazas de mercado, en los barrios populares. Nosotros hemos tomado la decisión de cultivar tomate chonto, por lo tanto escogemos las variedades. En este caso hemos escogido unas variedades que son muy propias para este clima nuestro y es un tomate con una buena productividad. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder preparar una buena semilla, lo primero que debemos de hacer es saber seleccionar la semilla. Nosotros compramos semillas certificadas, semillas que vienen ya preparadas y las cuales sembramos en estas bandejas. Podemos observar, si quiere, la forma cómo preparamos la bandeja. La bandeja es una bandeja generalmente con 200 orificios, con 200 huequitos, las cuales llenamos con un material que se llama la turba. Esa turba obviamente la preparamos, la abonamos, desinfectamos obviamente las bandejas para que el material no nos vaya a salir contaminado y luego colocamos cada una de las semillas en cada orificio de estos. Al cabo de los 4 días, esta semilla ya empieza a germinar y en 25 días más podemos tener semillas listas para llevar al campo. En este momento esta semilla solamente tiene 15 días, todavía le faltan aproximadamente 8 días para llevarla al campo. Sin embargo, ya ustedes la van viendo de que es una semilla que ya tiene un buen sistema radicular, es una semilla la cual la hemos protegido durante estos 15 días, le hemos echado los enraizadores, le hemos echado fertilizantes, les hemos echado algunos fumigantes para evitar que la plaga se aproveche de ellas. Terminada la germinación, llevamos esta semilla al campo y ahora procedemos a la siembra definitiva, la cual una vez sembrada en el terreno, en aproximadamente 75 días tenemos ya la planta produciendo el tomate. Entre las prácticas, digamos, que se exigen para poder sembrar la planta es que el terreno esté totalmente húmedo, ¿sí? Hay que humedecer para que la plantica llegue a un terreno, digamos, apto para que ella se pueda desarrollar. Sin la humedad, pues sería muy difícil que una planta saliera adelante. Entonces, por eso el terreno lo tenemos que preparar muy bien, siquiera con unos 8 días de anticipación, tenerlo debidamente abonado, tenerlo debidamente hidratado, para que la planta llegue y encuentre unas condiciones óptimas para su crecimiento. Preparado el terreno y germinadas las semillas, teniendo ya las semillas listas para traer al campo, pues estas son traídas y una a una procedemos a sembrarla en el surco. Como pueden ver ustedes, son una distancia aproximadamente de 30 centímetros entre planta y planta. Nosotros acostumbramos sembrar una mata por surco. Hay otro método de trabajo y son 2 plantas por surco. Para nosotros es mucho más conveniente, así la población sea un poco menor, pero podemos fertilizar mucho mejor la planta y obtener una mejor producción. Estas plantas, como ven, se siembran hoy y quedan muy débiles, pero ellas al día siguiente comienzan a recibir ya la tierra, a ubicarse ya en el terreno donde van a quedar
definitivamente, y la realidad es que ellas empiezan a soltar la raíz y empieza a mejorar la planta sustancialmente. En más o menos 20 días la planta está totalmente formada y hay necesidad de empezar a colgarla ya, o sea, hacerle un tutorado para que la planta siga hacia arriba y se conforme de una manera, digamos, ideal para que la producción de tomate sea muy buena. El tomate bajo invernadero pues tiene unas condiciones óptimas, por eso llamamos de que los invernaderos son condiciones protegidas para el cultivo de las plantas. En este caso para el tomate son unas condiciones realmente muy buenas. De esta manera el tomate va a crecer sin tanto riesgo de hongos, sin tanto riesgo de plagas, sin tantos riesgos de que la naturaleza, que a veces es inclemente con las plantas, afecte el tomate. Por eso este cultivo bajo invernadero es muy importante. Para nosotros creemos que es la solución al problema del campesino, porque es que el campesino le toca sortear con todas las inclemencias de la naturaleza, cuando hay invierno porque hay invierno, cuando hay verano porque hay verano. Entonces en el invernadero lo que hacemos es eso, proteger esas condiciones y mantener siempre la plantica en un estado óptimo. La humedad nosotros se la suministramos de acuerdo a la necesidad de la planta. Y ya las fumigaciones pues van a ser muy controladas, van a ser mucho menores que cuando lo estamos haciendo a campo abierto. De esa manera estamos sacando un producto muy limpio para nuestra gente, para vendérselo a la población, y que estén convencidos de que con un producto sembrado bajo invernadero van a tener frutos mucho más sanos. Aproximadamente 25 días después de la siembra, procedemos a lo que denominamos la colgada del tomate. La colgada del tomate o la tutorada del tomate es necesaria para que la mata se vaya formando y vaya creciendo alrededor de esa cinta que le colocamos. Nosotros utilizamos esta cinta de franela, son excedentes industriales de la industria de la construcción, para colgar las matas. Lo hacemos con este tipo de cuelgue porque consideramos de que es mucho más fino por un lado, y segundo, le produce menos daños al tallo de la mata. Otras personas utilizan mucho la fibra, esta fibra sintética de polipropileno, pero esa es una fibra que es muy fina, pero corta mucho el tallo de la mata. En cambio, con esta cinta de franela, para nosotros es mucho mejor, y la otra situación es que es mucho más económico. Esto se compra en los excedentes industriales y la realidad es que es un precio muy económico, y para nosotros es mucho mejor porque además de eso es reutilizable. O sea, la podemos utilizar nuevamente en otro cultivo. La primera abonada que se le hace al tomate es en el momento de la siembra, y lo hacemos precisamente con abonos orgánicos para que la raíz pues, absorba rápidamente los nutrientes que tiene el abono orgánico. Pasados los 20 días de haberlo sembrado, le echamos un abono orgánico nuevamente, un mejorador de suelo. Preferimos ese que tiene ya incorporado en él fósforo, calcio, potasio, con el fin de que la mata comience a fortalecerse. Y luego, al transcurrido más o menos el primer mes, comenzamos a echarle el abono químico. Le echamos un abono triple 15 para que empiece a formarse mejor la mata. Y luego le echamos abono producción, también abonos químicos que tengan un buen contenido de potasio, para que el fruto se forme de una manera muy uniforme y que sea un fruto de la mejor calidad.
Estamos hablando del sistema de abonamiento radicular. Es cuando el abono se le coloca a la raíz de la planta. Este es un sistema muy bueno. Sin embargo, nosotros aprovechamos también aquí el sistema de riego para aprovechar el fertirriego. Nosotros hacemos el abono soluble, compramos abonos solubles, fuentes de fósforo, fuentes de calcio, fuentes de potasio, para que a través de las mangueras, a través del sistema de riego, del fertirriego, le llegue directamente también estas fuentes de elementos químicos a las plantas. Consideramos de que es una buena formulación la que se debe tener para que la mata reciba exactamente los elementos que necesita. Se me olvidaba decirles, es importantísimo tener un análisis del suelo para saber cuáles son las deficiencias del terreno. De esta manera enmendamos esas deficiencias con las fuentes de potasio, con las fuentes de calcio, con las fuentes de fósforo, incluso el magnesio. Estas son zonas con escasas de magnesio, entonces es necesario reforzarles el magnesio, pero de esta manera enmendamos los problemas que tenga la tierra. El tomate es un producto muy sensible a las enfermedades. Con frecuencia un cultivo de tomate se siente atacado por insectos y por diferentes animales que perjudican el cultivo. Dentro de los insectos más delicados en el cultivo del tomate tenemos el cogollero. El cogollero ataca siempre el cogollo de la mata. Si podemos observar acá, el cogollo de la mata siempre lo ataca acá, y si no se controla a tiempo es realmente destructor del cultivo. Un ataque de cogollero prácticamente deja sin producción un cultivo de tomate, porque todo el tomate queda perforado. Hay otras plagas que también molestan mucho el cultivo. Cuando por ejemplo estamos sembrando el tomate, cuando está pequeño, hay una plaguita que se llama el trozador, el gusano trozador, o los grillitos también hacen mucho daño y mochan el tomate cuando está pequeñito. Tenemos otro enemigo grande del tomate y es la gotera. La gotera producida muchas veces por el invierno, por las heladas, queman realmente las hojas del tomate y hacen de que la producción sea muy poca. En otras regiones se producen otras plagas que son también muy graves, como la caracha, el rosado, que son plagas que no tenemos acá en este cultivo y que también son muy delicadas para el tomate. Les había comentado en otra oportunidad de que el tomate es de alto riesgo. El tomate, un descuido con una de las plagas del tomate prácticamente arruina un cultivo de tomate. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Aquí tratamos de mantener muy controlado todas estas plagas. Tenemos otras plagas de menos envergadura, pero que también causan daño, como son por ejemplo la palomilla o mosca blanca, que se llama también más comúnmente. Sin ser muy dañina, la realidad es que los huevos y las deposiciones de esta mosca blanca convierten las hojas del tomate en hospederas de otras plagas. Por eso la mosca blanca es necesario también combatirla para evitar que todas esas defecaciones que hace esta mosca blanca se conviertan en el lugar apropiado para el crecimiento de otras plagas. Necesariamente se tiene que hacer a través de las fumigaciones con insecticidas, con fungicidas, dependiendo de la clase de plaga que tengamos. En un cultivo bajo invernadero hemos logrado reducir el consumo o el uso de agroquímicos en un 60% aproximadamente. Eso quiere decir que aún continuamos utilizando agroquímicos para poder controlar una población de estas tan grandes. Cultivar totalmente, digamos, sacando del cultivo los agroquímicos, yo creo que es bastante difícil, porque en unas poblaciones tan grandes los insectos pues obviamente son bastantes. Entonces hay que ejercer de todas maneras un control a través de los agroquímicos. Pero sí se hace una disminución importante con este sistema bajo invernadero.
A campo abierto, esas fumigaciones muchas veces son día por medio. Quiere decir de que es bastante intensivo el uso de agroquímicos en un cultivo a campo abierto. En un cultivo bajo invernadero tenemos ya unas distancias entre fumigada y fumigada bastante grandes, muchas veces son de 15 días, 20 días, hemos tenido momentos hasta que 25 días hemos demorado una fumigación. Eso nos indica de que realmente es muy benéfico un cultivo bajo condiciones protegidas. Una de las prácticas permanentes y necesarias en un cultivo de tomate es la poda de muchos gajos, llamémoslas ramas ladronas. Son ramas que realmente le quitan nutrientes a la planta y que por lo tanto es necesario quitarle estas ramas para que se desarrolle mucho más fértil la generalidad de la planta. Aquí podemos, por ejemplo, observar una de las ramas ladronas en la horqueta. Sale una gajita adicional, esta gajita realmente le estorba aquí a la mata. Entonces se poda de esta manera, ¿sí? Se arranca y de esta manera se conforma el gajo con mucha más fertilidad en el fruto. Estos invernaderos han sido construidos aprovechando el material de la zona. Al mirar pues la mayoría de la infraestructura se utiliza la guadua, que es el elemento más económico para nosotros acá en la región. Hemos mejorado poco a poco los invernaderos aprovechando la madera inmunizada para colocar en las orillas, con el fin de que sea más resistente a los vientos y podamos templar de una manera más especial los plásticos. La vida de un invernadero está dada precisamente pues, en esa construcción ojalá en madera inmunizada y si no en guadua. Pero la vida del invernadero es precisamente, se le da en los plásticos. Sin embargo, podemos estar permanentemente haciéndole mantenimiento para tener invernaderos mucho más duraderos. Aquí tenemos invernaderos de 6, 7 años y todavía los tenemos en perfecto funcionamiento. Lo único que le hemos hecho es cambiar plásticos porque estos se cristalizan al cabo de los años. Dentro de las prácticas también dentro de estos invernaderos es colocar cortinas. Las cortinas son muy importantes para que controlar los vientos, controlar incluso las plagas, controlar el calor, controlar algunas cosas que le hacen daño al tomate. Al término de los 75 días de sembrada la plántula de tomate, ya la mata adquiere una edad adulta y empieza lo que es la producción de sus frutos. Como pueden observar, pues tenemos gajas ya muy bien formadas. Las inferiores ya empiezan a tener frutos maduros. Empiezan a tener unos frutos ya con un grado de maduración listos para ser cosechados y ser vendidos en las plazas de mercado, almacenes de cadena, supermercados, etc. Este tomate, por ejemplo, ya es cogido de acá de la parte inferior de la mata. Esa parte inferior es la que primero madura. Ya luego va madurando poco a poco, semanalmente, continúa la maduración gaja por gaja. Esta mata adquiere una altura de más de 2 metros y podemos ver que tiene racimos de tomate aproximadamente cada 25 centímetros. El tomate pues obviamente va madurando a medida que va creciendo la planta y tenemos floraciones incluso en la parte superior de la mata. Sin embargo, nosotros hemos tenido aquí como una práctica permanente es que la mata no la dejamos crecer demasiado. Básicamente sostenemos de que esta mata con unos 10 o 12 gajas de tomate es suficiente para tener un producto de muy buena calidad, un producto que sea competitivo en el mercado con calidad y que los almacenes de cadena, las plazas de mercado tengan un buen producto para su venta. De esa manera consideramos de que una mata bien nutrida y dejándole solamente 10, 12 gajas máximo,
vamos a tener productos de muy buena calidad durante todo su periodo productivo. Estamos en una plantación de tomate donde el proceso productivo está ya en su parte final. Ya estamos haciendo prácticamente la última recolección de esta plantación y esta recolección pues es muy sencilla, consiste básicamente en coger los frutos que están ya pintones y maduros, los que tienen ya un grado de maduración listos para ser comercializados, y de esa manera pues con toda la gente que trabaja acá nos dedicamos a la recolección del tomate. Como pueden ver, se desgaja fácilmente, el tomate no tiene ningún problema en la recolección, simplemente es un trabajo muy manual, muy laborioso, donde es necesario emplear pues, la mano de obra totalmente. Yo creo que de esta manera pues, ya tenemos un esquema, digamos, completo de lo que es la parte productiva, lo que es el proceso de recolección del tomate y cómo lo llevamos ya luego al sitio de clasificación para ser enviado a los sitios de comercio en la ciudad de Medellín. Una vez trasladado el tomate desde el sitio donde se produce, desde la plantación, lo traemos acá al centro de acopio, donde llevamos a cabo el proceso de la clasificación. Esa clasificación consiste en sacar los tomates de primera, los tomates de segunda y los tomates de tercera. Tenemos unas primeras, como lo pueden observar acá, las cuales se clasifican de esta manera. Luego podemos coger unas segundas, que son más o menos estas, son tomates ya de inferior tamaño, pero de una calidad excelente porque es un tomate muy bueno. Y tenemos unas terceras que finalmente es el tomate más delgadito, el más pequeño, que de igual manera, pues siendo un tomate pequeño, pero es un tomate también de muy buena calidad. Estas son las terceras que nosotros llamamos. De esta manera, pues se clasifica el tomate y es enviado a las centrales mayoristas y a los almacenes de cadena en muchos casos.